te pasa a veces que miras atrás y no entiendes cómo pasó tan rápido el tiempo? Una semana, un mes, un año. ¿Dónde estuvimos todo este tiempo? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Será que el tiempo se acelera o que nosotros cada vez vamos más cargados? Para este episodio quise tomarme el tiempo para sobrepensar el tiempo. Ese que a veces se nos escapa, que a veces es muy poco y otras veces parece una eternidad, pero que también transforma, recuerda y que nos guste o no, también pasa. Acompáñame a sobrepensar todo esto. Sobrepensando es un espacio para quienes piensan demasiado y sienten profundo. Aquí exploramos pensamientos, historias y emociones, todo lo que nos hace humanos, siempre desde la reflexión, sin sustituir un acompañamiento terapéutico. Soy Miguel y esto es Sobrepensando. Comenzamos. Está esta frase de el tiempo es subjetivo y creo que muy pocas veces nos detenemos a pensar un poco en lo ciertas que son estas palabras, porque un minuto no se percibe de la misma manera dependiendo cómo nos encontramos. No se siente igual un minuto cuando estamos felices a un minuto cuando estamos asustados o ansiosos o tristes o en medio de un duelo. Se siente como si el tiempo se alargara o se encogiera dependiendo cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Y realmente hay algunas teorías que han intentado como darle un sentido a esto. Está la cronocepción o la cronobiología, que intenta explicar un poco cómo actúa esta percepción del tiempo en cada persona. Y también está la paradoja de la percepción del tiempo. Todos estos estudios pues han estado como muy encaminados en encontrar cómo influye o por qué la percepción del tiempo cambia dependiendo diferentes cosas. La paradoja de la percepción del tiempo pues se centra en que cuando somos más niños parece que el tiempo pasa demasiado lento y a medida que vamos creciendo este tiempo se va haciendo como más corto, como que cada vez se va sintiendo que los años pasan más rápido, que los momentos pasan más rápido. Y hay una explicación que se han atrevido como a dar con esto y pues se cree que es porque cuando estamos más pequeños todo lo que sucede y todo lo que vemos y todo lo que hay alrededor es nuevo. Entonces como que el cerebro se toma el tiempo, bueno, no se toma el tiempo, pero como que al apreciar cada cosa y empezar a absorber cada cosa que hay alrededor, eso actúa como haciendo que se perciba el tiempo como que va demasiado despacio y que en cambio a medida que vamos creciendo y al hacerse todo como más cotidiano, más como parte de lo que vemos todos los días, entonces se pierde la novedad y se pierde como pues sí, todo este momento de descubrir, porque ya todo lo conocemos o bueno, conocemos casi todo lo que tenemos alrededor cotidianamente. Entonces eso hace que pues como que haya más momentos en automático y el tiempo se perciba como que se salta muy rápido, como que va pasando demasiado rápido. En algo escuché o leí que incluso hubo un experimento que se hizo como pensando en bueno, esta idea de que cuando se está cerca o en una experiencia cercana a un evento fatídico, el tiempo se prolonga. Entonces se intentó hacer como una simulación o un experimento, pero obviamente bajo condiciones seguras para las personas, intentando replicar un poco esta experiencia y pues ver los resultados. Sin embargo, al ser un experimento y al tener que ser todo seguro, pues no se puede replicar la misma circunstancia. Porque pues evidentemente en un experimento las personas no pueden sentir o no deberían sentirse en riesgo, porque eso como que iría en contra de todo lo que éticamente está mal en los experimentos, ¿no? Entonces pues no se logró comprobar nada. Pero centrándome un poquito en esto, creo que también extrapolando lo que se dice en lo otro, pues creo que lo que sucede con estas experiencias que son como muy catastróficas es que pues estamos tratando de absorber cada pedacito de la realidad, pues como para aferrarnos un poco a eso que sucede. Entonces eso hace que la sensación o la percepción del paso del tiempo se prolongue. Y con esto pues me pregunto, ¿será que los días son más cortos o lo que los llena es un poco como esta mente en automático que vamos consiguiendo a lo largo de la vida? Y es como que me viene esta idea de que entonces a medida que pasa el tiempo
Bueno, a medida que nos hacemos más grandes, los pensamientos empiezan a amontonar y estamos como de alguna forma tan llenos que eso no nos permite apreciar el momento o el instante presente. Entonces también me pregunto por qué hay días que dan la sensación que son como años enteros y años o momentos o épocas enteras que parece que se fueran súper rápido. ¿Será que no es el tiempo que cambia, sino lo que llevamos dentro cuando lo estamos habitando? Quizás el tiempo no se mida solo en lo que dura, sino en lo que significa para cada uno de nosotros, porque de alguna forma el tiempo es completamente subjetivo, como lo dije al principio. También el tiempo se mide en calendarios, claro, pero he estado pensando también sobre esto y creo que a veces se mide como en otra cosa, también se mide en cambios. No sé si te ha pasado que te vas de algún lugar, eso le suele pasar a las personas que emigran fuera del país o que se van de un lugar durante un tiempo determinado y las circunstancias que atraviesan esas personas hacen que tenga que cambiar demasiadas cosas rápidamente. Entonces, cuando regresan a el lugar del que se fueron, como que sienten que de alguna forma todo sigue en el mismo lugar, que están las mismas calles, las mismas personas, las mismas cosas que ya estaban cuando se fueron. Pero esa persona que se fue ya no es la misma que está regresando. Y ahí es como que el tiempo se revela. Y con esto pienso que el tiempo no es lo que se percibe afuera, sino lo que se percibe dentro, lo que esa persona cambió. Y como que este paso del tiempo realmente no, como que no deja unas marcas visibles o cosas que se logren ver externamente. Se nota en cosas y te das cuenta de cuánto has cambiado porque tal vez ya no respondes como solías responder, ya no hablas como solías hablar, ya no te gustan las cosas que te solían gustar, ya no te altera lo que te solía alterar. Y ahí se siente que pasó un tiempo porque cambiaste, porque cambiamos, porque ya no somos los mismos. Y todo esto es muy raro porque esos cambios no necesariamente se dan de una forma consciente, no se notan, no son visibles mientras están ocurriendo, se viven desde adentro. Y en un momento algo sucede o vuelves a un lugar o vuelves a una situación y te das cuenta que ya las cosas no son como antes. Y eso te hace sentir que ha pasado el tiempo, que ya no eres la misma persona de antes. Y no sé si te sucede, pero a mí me pasa a veces que me detengo a pensar en un año, por ejemplo, cuántas versiones de mí o cuántas versiones de cada uno ha vivido en mi cuerpo en este año, por ejemplo. Porque cada pedacito, cada parte de esas versiones que han ido surgiendo, pues han tenido como una función. También con respecto al tiempo, pues también pienso en esas veces que por diferentes circunstancias lo he querido adelantar o detener. A veces hay momentos que son demasiado lindos y quisiera poder de alguna manera detener el tiempo en ese momento, no en una foto, sino detener el tiempo y poder quedarme ahí y apreciar un poco en silencio cada cosa que está sucediendo y poder grabarme cada detalle de cada cosa que está pasando. Y por el contrario hay otros momentos o han sucedido otras cosas en las que como que te sientes tan mal o en realidad todo está como tan desajustado que quisieras brincarlo y quisieras darle como un siguiente, pásenme al siguiente momento, pásenme al siguiente capítulo porque esto que está sucediendo es algo que me está costando soportar. Y también a veces como que algo dentro de nosotros nos dice, me encantaría retroceder el tiempo a ese momento o para volverlo a vivir o para vivirlo de una manera diferente o para ya no permitir cosas que se permitieron o para afrontar las cosas de formas diferentes. Como esta sensación de querer jugar un poco con el tiempo, pero el tiempo no obedece a nuestros deseos, claro. Y si bien parece lineal y pues de alguna forma es lineal, por lo menos en la forma en la que lo percibimos, también tiene esas curvas emocionales de las que pues hablábamos al principio, que se van adecuando a como a la emoción con la que estamos en ese momento también. Y esto también abre de alguna forma la conversación sobre qué nos dice todo esto sobre cómo habitamos el presente, cómo ponemos nuestra mente en el futuro, en el pasado, en un montón de lugares y un montón de cosas y no vivimos en el constante ahora,
que realmente es. Como si queriendo manipular de alguna forma el tiempo intentáramos escapar de sentir lo que está sucediendo. Y a esto también le podemos sumar la presión social, esa que nos pregunta si estamos aprovechando el tiempo. Esa pregunta que aparentemente es inocente, pero que a la larga pesa un montón. Es como si viviéramos rodeados de un montón de relojes ajenos a nosotros. Como si cada uno de estos relojes hiciera que todo el mundo viera tu vida y preguntara un para cuándo constante. Para cuándo un buen trabajo, para cuándo la pareja, para cuándo los hijos, para cuándo el éxito, para cuándo los viajes, para cuándo el dinero, para cuándo todo. Como si de alguna forma todo fuera como un cronómetro universal y que es igual para todos. Como si ir a otro ritmo, a tu ritmo propio, fuera perderse del camino, estar perdiendo literalmente el tiempo. Y esa voz que está afuera, como muchas voces que están afuera, empiezan a calarse dentro y ya deja de ser alguien que nos pregunta y somos nosotros quienes nos apropiamos de esta pregunta y empezamos a pensar ¿por qué no estás aprovechando el tiempo? ¿Para cuándo? Un montón de cosas. Y nos empieza a exigir y empieza a cuestionarnos de una manera apresurada que nos hace pensar si en realidad estamos haciendo lo suficiente. Y entonces ante eso me pregunto, ¿y si ya estamos haciendo lo suficiente? ¿Y si con lo que estamos haciendo y al paso que vamos es suficiente ya? Si no todo lo que parece una pérdida de tiempo en realidad es una pérdida. Es tiempo aprovechado a tu manera. A veces hay momentos de correr y momentos en donde pasan cosas muy rápido, controladas o descontroladas. Pero también hay momentos donde es como que se necesita una pausa, donde hay que afinar un montón de cosas que no se ven pero que están sucediendo. Adquirir habilidades, sanar cosas que hay dentro. Y todo eso requiere tiempo. Tiempo para uno, que no lo ven los demás o que no se ven en la superficie pero están pasando cosas. Tiempo para gestar una idea. Tiempo para materializar cosas que se sueñan, pero que primero necesita de cambios y de que cosas en el interior de cada uno sucedan. Y esto, que aparentemente es una pérdida de tiempo, en realidad es tiempo que se está aprovechando. Porque aunque no se vea, no significa que no está pasando nada. Y como que ceder a todo esto que la sociedad empieza a imponer o que se empieza a sentir ajeno, pues hace que se sume a un montón de cosas que hace que se pierda uno mismo también. Y entonces empieza a pasar el tiempo y empiezan a pasar momentos, pasa una semana y de alguna forma empezamos a sentir que no hicimos nada, que el tiempo se nos fue y que no tenemos nada para mostrar. Y ahí está el asunto, que no tenemos nada para mostrarle a los demás, pero resulta que esa semana, no sé, fue la semana en la que te sentaste a planear algo, fue en la semana en la que necesitabas desconectarte de todo, o una semana en la que necesitabas hacerte bolita en la cama y sobrevivir, porque no tenías fuerza, no tenías emocionalmente, no tenías herramientas para nada más. Y lo que parece un solo bastó con sobrevivir o solo pudiste sobrevivir, en realidad es mucho y en realidad era lo que necesitabas hacer en ese momento, en esa semana, en esos días. Y entonces pensar que esas semanas o esos días o ese tiempo fue tiempo vacío, pues es como caer en algo que en realidad no es en un juicio que es externo de personas que no saben lo que está sucediendo, lo que está pasando dentro de cada uno, porque eso también hace parte de la vida. O sea, esos capítulos de relleno también son parte de la vida, son parte del desarrollo del personaje, tu personaje. Y pues, ¿dónde estuvimos todo este tiempo y cómo llegamos hasta acá? Pues tiene un montón de respuestas y un montón de cosas que tal vez no son los días bonitos o los momentos lindos para mostrarle a los demás. O incluso los demás ni siquiera van a entender que esos momentos fueron necesarios para ti. Porque el crecimiento no necesariamente hace ruido. No se crece de una forma ruidosa, no se sana de una forma ruidosa. Todo eso ocurre dentro de cada uno. Y tampoco no todo eso se puede ver en una foto, en un estado o en algo que se publica en redes. Pero no significa que no haya pasado nada. Entonces pienso que el tiempo no se mide solo en relojes, ni en días, ni en calendarios. Pienso que el tiempo se mide en todo lo que ya no está, en esas cosas que soltamos,
o en lo que tuvimos que volver a aprender, o en las emociones que pasamos en cada momento. Se mide en transformaciones, se mide en instantes, en cosas que son absolutamente subjetivas. No en logros, no en medallas, no en triunfos, no en una serie de fotos que resumen tu año, sino en todo eso que sucedió y que nadie más lo veía, que solo lo sabes tú, en todo lo que pasó, en todo lo que te pasó. Porque un año emocional no cabe en una serie de fotos o de publicaciones en Instagram, porque sé muy bien que eso que es tan importante que pasa adentro no se publica, se siente, se sobrevive, se honra de alguna manera. Y como todos los demás episodios, este tampoco intenta responder con una seguridad y una firmeza a las preguntas que yo mismo me voy como lanzando a medida que voy pensando en esto. Es siempre una invitación a una reflexión, y con este episodio particularmente quería que recordemos que cada uno habita el tiempo a su manera, y también quería decirte que si de alguna forma sientes que para ti el tiempo en este momento es un regalo, o es una carga, o es una tormenta, también está bien. Reconocer lo que sientes, lo que llevas y lo que estás sobreviviendo en este momento también hace parte de la vida y también hace parte de tu tiempo y de tu experiencia. Y si tampoco estás sabiendo qué hacer con el tiempo y solo estás sobreviviendo, eso también está bien. Habítalo de la forma en la que para ti sea posible en este momento. Porque el tiempo no solo pasa en los calendarios o en el reloj, también de alguna forma nos pasa por dentro. Ahora vamos con la sección de frases que no me representan. Para esta sección de frases que no me representan, la idea es traer algunas frases que sean acordes al tema del cual estamos hablando en este episodio y pensarlas un poquito y como masticarlas un poco más para que no simplemente se repitan y se repitan, sino tomarnos un momento para pensar a ver si vale la pena decirlas o si en realidad solamente las estamos diciendo porque las escuchamos todo el tiempo. La primera frase que traigo para este episodio es: todo tiempo pasado fue mejor. Creo que mi problema con esta frase es que romantiza el tiempo que ya pasó y como que de alguna forma niega la complejidad del presente. Recordar lo que ya sucedió y pensarlo como mejor, pues es una visión completamente sesgada, porque ya ha habido tiempo y ya hay como un montón de cosas que han sucedido desde que eso sucedió a este momento. Entonces eso de alguna forma mejora el recuerdo, porque ya lo entendemos, ya sobrevivimos a eso que sucedió, eso que en ese momento era muy malo, o tal vez en ese momento percibimos como muy malo, pues ya vimos que sobrevivimos a eso. Entonces, pues no hay nada incierto en ese momento porque ya vimos cómo llegamos hasta donde estamos. Pero que ahora se vea lindo no quiere decir que en realidad lo haya sido. De alguna manera, el pasado es cómodo porque ya pasó y el presente es incómodo porque se está construyendo. Y tendemos a idealizar épocas que también dolían en su momento, donde había un montón de injusticias, un montón de cosas, un montón de desigualdades, un montón de ausencias de derechos que no están bien, que no están cool, que en realidad sé que aún faltan muchas cosas por avanzar. Sin embargo, si ahora pensamos que faltan cosas por avanzar, mirar hacia atrás y decir, en ese momento lo teníamos todo, es como, no, espérate, en ese momento todo lo que tenemos ahora y que de alguna manera se ha avanzado y que de alguna manera se ha logrado, en ese momento no estaba, y eso no está bien. O sea, eso hace que haya un montón de injusticias y dolores que también sucedían en ese tiempo. Y también invisibiliza la belleza del presente. Insisto, sé que hay muchísimas cosas que deben mejorar y que deberíamos estar pensando en mejorarlas como humanidad. Sin embargo, sí suceden cosas bellas. También con esto no intento desconocer o invalidar cosas que están sucediendo en este momento en el mundo y que son muy graves, pero hilando un poco fino también podríamos decir que hay un montón de cosas que son lindas y que suceden ahora por muchas cosas que nos ha traído el tiempo y los avances. Y también eso abre una pregunta que me surge cuando pienso en esta frase, y es que si todo lo mejor ya pasó, ¿qué le queda al presente? ¿Qué queda para ahora? Y la segunda frase que traje para este episodio es: el tiempo lo cura todo.
Yo he repetido esta frase también muchas veces. Sin embargo, también hay un pequeño detalle con esta frase, y es que se siente que basta simplemente con esperar para que todo se solucione. Y no es así. El tiempo lo cura todo, sí, siempre y cuando hagas algo con ese tiempo. Si te sientas a esperar, no va a pasar nada. Tal vez las cosas se enfríen, pero eso no hace que las heridas se cierren o que se cambien cosas. En realidad sigue siendo lo mismo, simplemente ha habido un paso del tiempo. Pero si no has trabajado en eso, si no has intentado gestionar esa situación, nada va a cambiar. Las heridas no sanan solas. Bueno, sí sanan solas, pero sanan porque se limpian o porque se organizan para que la herida pueda sanar y sanar bien. Lo mismo ocurre con todo tipo de cosas. O sea, el tiempo por tiempo no logra nada. El tiempo con intención sí lo consigue. Y también es cierto que decirle a alguien que está en medio del duelo o en medio del caos o en medio de una situación muy complicada, el tiempo lo cura todo, se siente de alguna manera como invalidante con esa emoción que está viviendo esa persona. Porque es como, mira, no te preocupes, que al final de cuentas esto va a pasar y ya, relájate. Y en realidad no es tan sencillo, porque esa persona en ese momento le está pasando mal y está teniendo un tiempo muy horrible en su vida. Y más que decirle dale tiempo, o sea, espérate que pase todo esto, es de alguna forma contribuir a que esa persona logre ver que necesita hacer algo con ese tiempo, ya sea sobrevivir o ya empezar a actuar y empezar a gestionar esas emociones. Y uniendo un poco estas dos frases, pues ni todo pasado fue mejor, ni todo se cura solo porque se dejen pasar los días. Al final, lo que hacemos con el tiempo, lo que sentimos en ese tiempo y lo que elegimos vivir en ese tiempo, eso es lo que realmente transforma. Finalizamos con las recomendaciones. La recomendación que traigo creo que es una película que todos hemos visto, o por lo menos todos hemos escuchado hablar de esa película. Es la película Click de Adam Sandler. Esta película para mí es una película especial, digámoslo, porque primero, la primera vez que la vi, pues me trae un recuerdo lindo de un momento especial en el que la vi, y también porque no es una película que haya visto 1000 veces. La he visto unas cuantas veces y realmente cada vez que la he visto me mueve algo. Es una película, es una comedia. Sin embargo, creo que trata temas profundos, con la ligereza de la comedia un poco, pero también siento que profundizan algunas cosas. Se trata de una persona que simplemente tiene un montón de objetivos y un montón de carga laboral. Entonces un día aparece un control, o le entregan un control con el cual puede jugar con el tiempo. Entonces, pues en su afán de lograr un montón de objetivos, se ve tentado, y lo entiendo realmente, en avanzar como momentos hasta lograr esos objetivos que él tenía. Creo que hay dos cosas, como que se abren dos cosas con esta película. Una que me parece interesante, y es cómo muestran ese piloto automático, porque en ese tiempo que se salta, pues obviamente él sigue existiendo, y lo que sigue, como la persona que se hace presente en este tiempo intermedio, está en piloto automático porque simplemente está pensando o simplemente actúa en función del objetivo que quiere conseguir. Y pues eso cuestiona un montón de cosas sobre cómo vivimos a veces en piloto automático simplemente por andar persiguiendo algún objetivo, que está bien, claro. Sin embargo, en ese vivir en automático se pierden un montón de cosas que van sucediendo, de relaciones, de interacciones, un montón de cosas que también suceden en el día a día y que son como eso que se siente como el relleno de la vida, en realidad es lo que alimenta o lo que le da estructura a esa vida. Y por otro lado, pues lo tentador que es querer saltar el tiempo para pasar o como para evadir todo esto que es el relleno y todo lo que implica la construcción de un sueño, que se siente como relleno también, pero en realidad
es como en el viaje no solo importa el destino, sino todo lo que se camina, porque eso hace parte de la vida. Porque si él quiere ser gerente, por ejemplo, pues todo el paso a paso que va llevando a que él logre esa meta, pues también es importante. Pareciera que no, pero es parte del camino también. Y eso abre toda una cuestión también sobre cómo habitamos todos estos como pequeños capítulos de la vida. Entonces me parece una película a mí me parece una película que mueve bastante. Y pues lógicamente hay como una parte de una carga emocional muy fuerte que se va desarrollando a través de la película. Si no la has visto, deberías echarle una miradita. Mira, es como muy fácil de consumir. Es tranquila. Sí, es fácil de digerir. No es una película supremamente cargada, pero si te sientas y la ves como un poco identificándote con las emociones del protagonista, pues tal vez te mueva un poco las fibras y te haga pensar también un poco en cómo tú vives tu vida y cómo, pues eso me sucede a mí. Siempre que la veo o que la he visto, termino cuestionándome un poco cómo vivo mi vida, sí, como que cada vez que pienso en que quiero brincarme esta etapa porque está siendo muy difícil, mi mente va a esa película y digo, pero me voy a perder cosas y no me quiero perder cosas de mi vida. Por más que me duela y por más que sea muy complicado, no me quiero perder cosas de mi vida porque también hacen parte de mi vida. Entonces te la recomiendo para que la veas y me cuentas. Y en mis redes sociales que van a estar apareciendo acá, voy a dejarte otra cosa que te recomiendo. Es algo que te quiero regalar. Es algo que encontré, no es que sea la cosa más difícil de encontrar, realmente apareció como esas cosas que aparecen cuando estás buscando sobre un tema y encuentras un tesoro así muy bonito y que te alegra mucho y que resuena demasiado contigo. Es un poema, me pareció hermoso y creo que el poema, las palabras de esta persona resumen como de alguna forma muy linda o engloba de alguna forma muchas de las cosas que pensé para venir a hablar en este episodio. Así que te lo voy a dejar en mis redes sociales para que lo leas y creo que te va a gustar mucho también. Y claro, en las notas de este episodio van a quedar algunas recomendaciones de un par de videos que vi también con respecto a este tema cuando estaba buscando pues también cosas para como que me diera el material para pensar y para venir a hablar. Y van a quedar aquí en las notas del episodio para que le pegues una miradita si quieres pues. Te doy las gracias por llegar hasta acá. Ya sabes qué hacer. Si te gustó este episodio, por favor dale like. Si crees que a alguien le pueda gustar o le puede interesar este o cualquier otro tema del que se hable aquí, por favor compártele este episodio. Y puedes comentar aquí cuáles son tus ideas en general sobre el tiempo o sobre algo que hayas visto que resuene también con este tema. Alguna recomendación que quieras dejar. Y por mis redes sociales, entonces te recuerdo que va a quedar algo que encontré que te va a gustar. Nuevamente te doy las gracias por llegar hasta acá, por tomarte el tiempo, nunca mejor dicho, de llegar hasta acá, de escuchar, de reflexionar también un poco sobre las cosas que pues yo voy pensando y que espero que tú también vayas pensando. Y pues espero que de alguna manera también te motive esto a tomarte tus pausas y sí, pensar un poco sobre las cosas que van pasando en la vida y que la vida no pase como tan entero todo el tiempo. Así que muchas gracias nuevamente. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.